¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de presupuesto público. Vamos a ver el subtema de herramientas informáticas CIAF. Como habíamos visto, se cuenta con un software muy interesante que es el CIAF y que sirve para ayudar a todo el tema del proceso presupuestario. Habíamos visto en resumen que cuenta con más de 8 módulos y 2 de ellos se utilizan exclusivamente para el tema de lo que es formulación y para el tema de lo que es formulación y programación del proceso presupuestario, que es el módulo 1, formulación presupuestal, y el módulo 2, procesos presupuestarios. Como se pueden apreciar en el gráfico, los dos módulos en azul oscuro. Bueno, ahora vamos a ver en este gráfico que les quiero mostrar, vamos a ver cómo es que ingresa la información al CIAF. Por una parte tenemos todo en el punto número 1, en el primer proceso, todas las operaciones de gasto que hacen, por ejemplo, los ministerios y que están en su presupuesto, ingresan como punto número 1 hacia la base de datos del CIAF, ¿no? En el proceso número 2, base de datos del MEF, ¿no? Del CIAF. Y luego en esa base de datos que se ha registrado a través del software CIAF, la pueden visualizar quienes generalmente todas las entidades del gobierno o las autoridades en los temas de lo que es presupuesto. Lo visualiza inmediatamente la Dirección General de Presupuesto Público, la Dirección General de Endeudamiento y la Dirección General de Contabilidad Pública. Y también algo muy importante que les había dicho es que en este software también se pueden emitir reportes de estados financieros, reportes de estados presupuestarios y conciliación financiera, lo que es muy útil para la toma de decisiones de la gestión pública. Bueno, ya hemos visto cómo funciona un poco el software CIAF. Ahora vamos a ver cuál es el proceso por el cual ingresan los datos hacia el CIAF y lo pueden visualizar las diferentes autoridades públicas. Ahora vamos a ver el módulo formulación presupuestal. En este módulo, pues, que es un módulo importante y se van a registrar el anteproyecto del presupuesto en el mes de julio y luego el presupuesto público en los meses de septiembre a octubre y finalmente la aprobación institucional en diciembre. Cada entidad primero va a registrar y va a formular qué cosa. Como pueden ver en el gráfico, en azul el presupuesto de ingresos. Luego va a elaborar su presupuesto de gastos e inmediatamente lo va a registrar en el CIAF. Luego va a elaborar todo el conjunto de actividades y proyectos que va a ejecutar y luego lo va a ingresar al CIAF. Y luego va a estimar todos sus gastos e ingresos. En este módulo también se va a realizar ¿qué cosa? Es importante porque en este módulo de procesos presupuestales también no solamente se van a registrar ingresos y gastos, sino también se van a poder realizar modificaciones del presupuesto. También se van a poder hacer un registro de las cadenas presupuestales, se va a hacer un registro de las metas presupuestales, de los compromisos presupuestales, del compromiso anual, de las modificaciones, de los ajustes internos y también de los avances físicos. No hemos hablado muchísimo acerca de las metas, los avances físicos. Bueno, acá les he querido traer un ejemplo, es un print de la pantalla. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a visualizar, nosotros primero ingresamos al módulo de formulación de presupuesto y vamos a ver en pantalla este menú, ¿no? que está en un recuadro rojo. Lo podemos visualizar todo el menú a la derecha en azul, ¿no? Que tenemos por un lado, vamos a encontrar la formulación presupuestal, la opción formulación presupuestal, y dentro de esa opción vamos a encontrar ingresos y gastos. Ahí vamos a poder entrar y registrar los ingresos y gastos. Resumen analítico de gastos, vamos a poder ver en detalle todo el gasto. Luego vamos a ver el detalle de gasto, todo el gasto en detalle, desde los programas, los procesos, las actividades. Luego ingresamos a detalle de ingreso, vamos a ver los ingresos con que cuenta una entidad pública en detalle. Luego entramos a detalle del ingreso multianual. Vamos a ver todos los ingresos que cuenta una entidad pública, pero como habíamos dicho, multianual significa en 3 años, a largo plazo. Un resumen de la categoría presupuestal, es decir, por ejemplo, por códigos vamos a poder ver las categorías de presupuesto. Luego, producción física del producto. ¿Qué significa esto? Significa la meta física, ¿no? Hemos hablado mucho también de las metas. Vamos a ver la meta física con que cuenta un determinado producto.
Luego vamos a ver los datos del proyecto, ¿no? Se pueden ingresar proyectos también, información acerca de proyectos, se puede ingresar los indicadores de los programas, se puede ingresar información de indicadores de los productos. O sea, como podemos ver, en resumen, es un software muy completo que permite hacer ingresos, registrar ingresos, gastos, programas, registrar programas, productos, actividades, incluso presupuestos a varios años, el multianual, listar metas físicas, ¿no? Como hemos visto, es muy completo. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, si ustedes ingresan a la opción estructura programática, que lo ven acá en la primera columna en rojo, estructura programática, ¿no? Van a poder ver, visualizar un proyecto ordenado, ¿por qué? Por categorías, por programas, por productos, ¿no es cierto? Por ejemplo, por ponerles un caso, les he sacado acá información de que del presupuesto por programas de un ministerio, ¿no? Que en este caso, ¿cuál serían los programas? Uno sería prevención y tratamiento del consumo de drogas. Otro sería reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. Otro sería logro de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular. Otro programa sería incremento de acceso a la población de 3 a 16 años a servicios educativos públicos de educación básica regular. Otro programa sería inclusión de niñas, niños y jóvenes con discapacidades básicas y técnico-productivas. Y el otro sería mejoras en la formación de carreras en docentes de institutos de educación superior no universitario, ¿no? Como hemos visto, entonces el programa arroja esta información, arroja información útil, pero información desagregada, ¿no? De los programas, pero desagregada en qué, en productos también, ¿no? Ahora vamos a ver otro caso. Bueno, como estamos hablando de programas presupuestales, les he querido traer un ejemplo de un programa presupuestal desagregado por productos, y esto es lo que nos va a botar el software, la desagregación en productos. Por ejemplo, acá tenemos un ministerio que cuenta con 4 programas. Un programa es reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. Y a su vez ese programa va a contar con 3 productos. Un producto es personas con formación y conocimiento en gestión de riesgos de desastre y adaptación a cambio climático. Otro programa es población con prácticas seguras para la resiliencia. Otro producto es servicios públicos seguros ante emergencias y desastres naturales. ¿Qué les quiero mostrar con todo esto? Lo que les quiero mostrar es que esta información se puede registrar en el software, y esta información en detalle de programas nos va a botar el software. Nos va a botar el gasto estimado por cada programa y cada producto, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros si queremos averiguar el primer programa que les he mencionado, reducción de la vulnerabilidad, bueno, ¿cuál es el gasto del producto 3? Servicios públicos seguros, nos va a botar esa información. Imagínense que queremos averiguar cuál es el gasto del programa 2, logro de aprendizajes, también igual nos va a botar la información por productos, ¿no? Nos botará la información, por ejemplo, del producto 1, acciones comunes, del producto 3, docentes preparados que implementan el currículo. Entonces es importante porque nos va a poder botar información en detalle y muy precisa. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, si entramos otra vez al software y queremos registrar la cadena programática, ¿no? Ustedes pueden visualizar igual para el lado derecho en azul qué es lo que podemos encontrar. Podemos encontrar un programa que nos bota desagregado por producto, por actividad, por función, por división y por grupo funcional, ¿no? En este caso, el programa nos bota en detalle, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, si ingresamos al presupuesto de ingresos, nosotros hemos registrado todo nuestro presupuesto de ingresos en el CIAF, y el presupuesto de ingresos lo podemos ver de qué fuente proviene, o sea, cuál es el origen de los ingresos, por ejemplo, del Ministerio de Educación. Puede ser el origen de venta de material didáctico, el origen por otros derechos administrativos de educación y el origen por otros servicios de educación. Entonces, como podemos apreciar, podemos tener información valiosa y en detalle, ¿no? Que nos permite tomar decisiones.
Todos estos ingresos se van a clasificar en la categoría recursos directamente recaudados. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, si ingresamos al rubro presupuesto de gastos, entonces en este menú se van a registrar todos los programas, ¿no es cierto? Todos los programas y productos de un ministerio por gastos, ¿no? Por decirle, en este caso nos va a botar que 2 programas con sus respectivos productos, ¿no? Y el presupuesto modificado. Es decir, nos va a botar información del presupuesto por gastos en detalle, desmenuzado para tomar decisiones importantes. Seguimos con el presupuesto de gastos. En ese menú, por ejemplo, se van a registrar los gastos por programa, por actividad. Un ejemplo de esto es actividad, por ejemplo, gestión de materiales y recursos educativos para la institución educativa multiedad y multigrado de educación básica regular. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto me cuesta esta actividad, entro al CIAF, presupuesto de gastos, inmediatamente el CIAF me bota esta actividad y con su gasto respectivo, ¿no es cierto? O con su presupuesto de gastos. De pronto puede ser, no sé, $1.000.000. Otro ejemplo, por ejemplo, otra vez, entramos a la ventana presupuesto de gastos. Imagínense que quiero visualizar cuál es el presupuesto de una institución educativa que está en Tacna y yo estoy acá en Lima. En ese caso entro al CIAF y digito presupuesto para el 2006, el código del presupuesto de la institución educativa, inmediatamente me bota. En este caso tiene un presupuesto para libros, materiales y textos y un presupuesto para materiales didácticos, ¿no? Un presupuesto, el primer presupuesto es de 170.000 soles y el segundo es de 50.000 soles. También vamos a ver que se pueden registrar, como les he dicho, no solamente los presupuestos de gasto, los presupuestos de ingreso, ver detalles de cada uno de los presupuestos, sino también se pueden registrar metas físicas. Vamos a ver un ejemplo. En el menú registro de producción física del programa, podemos ver, por ejemplo, para la meta del 2017, 128 instituciones educativas cuentan con condiciones señaladas. Para la meta 2017 también, docentes preparados e implementados por currículo. Y para la meta igual 2017, 9.000 y pico estudiantes cuentan con materiales adecuados, ¿no? Entonces, vamos a poder ver los gastos en detalle y las metas también. Vamos a ver otro ejemplo. También, como les había mencionado, vamos a poder ver proyectos de inversión, se van a poder visualizar en el CIAF. Por ejemplo, acá entro a detalle del proyecto, inmediatamente me va a botar el proyecto de inversión. ¿Qué información del proyecto de inversión yo puedo tener acá en el CIAF? Le puedo tener el código del proyecto, puedo tener el nombre del proyecto, el tipo del proyecto, el costo de viabilidad. Por ejemplo, si yo quiero averiguar un proyecto de carreteras en la selva, ¿cuál es la información del costo? Inmediatamente entro al CIAF y digito en esta opción, inmediatamente me bota la información de costo, costo actual, tipo de proyecto, ejecución acumulada. Ejecución acumulada es el gasto acumulado hasta la fecha, entre otros. Entonces también es una herramienta útil no solamente para presupuestos, sino para ver información de proyectos de inversión pública. Acá les he traído otro ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero registrar una cadena programática, ¿no? Es decir, como hemos visto, los diferentes tipos de presupuesto, un presupuesto por rubros, ¿no? Por ejemplo, acciones centrales. Entonces, en pantalla tenemos las acciones centrales y qué tipo de acciones. Mejoramiento de infraestructura de acción primaria. Entonces, inmediatamente el sistema me va a botar esa información y cuánto es lo que se ha programado gastar en ese rubro. O de repente gestión administrativa, cuánto es lo que en determinado ministerio se ha planeado gastar para el tema de gestión administrativa. Podemos registrar cadenas programáticas, ¿no? Por ejemplo, en pantalla tenemos acciones presupuestales que nos resultan en productos. Por ejemplo, puedo obtener información del desarrollo de la educación laboral y técnica, cuánto es el gasto, el desarrollo de educación secundaria en adultos, enseñanza profesional,
Entonces, todo ese detalle de información y de gastos presupuestados los puedo obtener en el CIAF. Ahora vamos a ver también, ya después que la entidad ha procedido a ingresar toda la información de ingresos, toda la información de gastos, toda la información de los proyectos de inversión, tiene que hacer un cierre. ¿Por qué? Porque toda la información que está registrada acá se va a ir al MEF, ¿no? Entonces, ¿cómo es el cierre la entidad pública? Termina de registrar la información y va a proceder al cierre para que después se consolide toda la información y se envíe al MEF, como les he dicho. Entonces, ¿qué opción hace? Entra al menú, entra a procesos, después de procesos va a entrar a propuesta de procesos, después de esa opción de propuesta de procesos entra a cerrar el proceso, luego se ingresa a la opción procesos y luego se despliega la opción propuesta de presupuesto y se selecciona cerrar el proceso. Y con esa operación o ese paso termina de cerrar todo el proceso e envía toda la información al MEF. Luego hablamos mucho de presupuesto inicial de apertura, ¿no? El presupuesto inicial de apertura es el presupuesto ya, o sea, una vez que ha enviado todo ese cierre de presupuesto al MEF, el MEF aprueba el presupuesto de la institución pública y le otorga la viabilidad para el gasto. Y eso se llama presupuesto inicial de apertura. Acá les traigo un ejemplo del MINCETUR. Tenemos un presupuesto de apertura del año 2016 de 283.914.316 soles. Luego, a continuación, vamos a ver el tema 3 de la unidad 2. El tema 3, acá les he querido traer que algo muy importante, la Ley General de Presupuesto Público. Digamos, los principales artículos en los cuales se basa la Ley de Presupuesto Público y un poco este año en qué rubros, cuál es el monto de gastos de rubros para este año y cuál es la fuente de ingresos del presupuesto, o sea, cómo se va a financiar el presupuesto público para este año. Veamos a continuación. Bueno, para el próximo año, para el 2017, el presupuesto público por niveles, ¿no? Es decir, por gobierno nacional, por gobierno regional, se ha estimado que se va a gastar lo siguiente. Para el gobierno nacional, 105.569.739 miles de soles, ¿no es cierto? Para el gobierno regional, 21.762.624 en miles de soles. Y para el gobierno local, 15.139.154 en miles de soles, como se puede apreciar en el gráfico. Obviamente siempre pues el gobierno nacional se va a llevar la mejor torta del presupuesto, que es el monto mayor. Luego siguen los gobiernos regionales y al final están los gobiernos locales. Cuando hablo de gobiernos locales nos estamos refiriendo a municipalidades. Y el presupuesto estimado total para el próximo año del Perú va a ser 142.471.518 miles de soles. Vamos a ver todo este rubro de gastos, con qué se va a financiar. Es importante siempre a la hora de estimar el presupuesto saber con qué recursos contamos para financiar esos gastos, con qué fuentes, cómo lo vamos a financiar, de dónde van a provenir los recursos para poder hacer frente a todas esas obligaciones de todas las entidades públicas, del todo el gobierno, no solamente nacional, sino del gobierno regional, de todas las municipalidades, ¿no? Por eso es importante poder determinar la fuente, ¿no?, de financiamiento. Como hemos podido ver también, juega un rol muy importante todo el tema de la Ley General de Presupuesto Público para poder tener un mejor concepto de todo el proceso. Y es importante también un poco les he querido mostrar en qué temas, en qué rubros se van a gastar. Bueno, hasta aquí hemos podido ver temas muy interesantes como también todo el tema de lo que es el software, la parte legal y todas las diferentes entidades que conforman el Sistema Nacional de Presupuesto Público. Bueno, hasta aquí nos quedamos con este tema de Ley General de Presupuesto Público para el año 2017 y vamos a continuar con este tema interesante en el próximo video. Muchas gracias por su atención y hasta aquí nos quedamos.